La vergüenza juega un papel disciplinario en la vida de las personas. ¿Por qué sentimos vergüenza? Porque es la forma en que nuestro carácter se amolda al grupo. En cierto grado, la culpa y la vergüenza son sensaciones necesarias, porque si no, la socialización sería imposible. Cada parte de una relación atendería únicamente a sus necesidades personales y no velaría por la convivencia con el otro. No se dispondrían a cambiar su actitud frente a un tercero porque no verían error alguno en dicha actitud. Eso concluiría simplemente en aislamiento. En el otro extremo, cuando nos amoldamos demasiado, dejamos de lado una parte de nosotros, perdemos criterio propio. Esto es la moral. Un set de reglas impuestas por el grupo en base a ciertos criterios que vos individualmente no controlás. Se podría decir que en el mejor de los casos están establecidas de mutuo acuerdo y por lo general tácitamente para garantizar una convivencia adecuada. Cada grupo tiene sus propias reglas de convivencia, de ahí que tus amigos de la secundaria sean de una forma y los de la facultad sean de otra. Y de ahí parte el hecho de que generalmente nos comportemos de manera diferente ante cada uno de esos grupos. Las normas de convivencia varían. Nuestra percepción de lo bueno y lo malo es maleable. Escindirse de esas normas es difícil porque puede causar nuestra expulsión de la manada. Podemos ser marginados, pero a veces, como reza el dicho, mejor solo que mal acompañado. Hay que tener mucho carácter para ser selectivo y elegir la soledad por encima del sentido de pertenencia. Eso claro, cuando no es el miedo lo que te lleva a estar solo. Por eso respeto mucho más al llamado lobo solitario cuando éste realmente desea serlo que al capo máster con 10 millones de amigos. Siguiendo la máxima de los estoicos, no tiene sentido tratar de cambiar al otro, y tampoco renunciar a lo que uno es, porque eso sería como obrar en contra de la naturaleza. Por eso, cuando no se nos acepta tal como somos, lo mejor, aunque duela, es dejar ser al otro y tomar nuestro propio camino. Habiendo dicho eso, puedo comenzar. No creo que sea una novedad para nadie si digo que odio las redes sociales. Y las odio porque la vergüenza y la culpa adquieren un rol mucho más nefasto en ellas. Vos no conocés a la persona que está del otro lado de tu pantalla. Y esta muchas veces no busca otra cosa más que manipularte, hacerte sentir culpa o vergüenza, para llevarte a su manada, aprovecharse de tu necesidad por sentirte parte de un grupo y convertirte en un cordero más, un idiota útil a disposición de su ego o de sus intereses. Por otro lado, hoy en día estamos sometidos a una cantidad ingente de información, un flujo constante de datos que dificulta nuestra capacidad para separar la señal verdadera del mero ruido. En otras palabras, encontrar información útil y confiable actualmente es como buscar una aguja en un pajar que cada vez se hace más grande. A mí todo esto me jode muchísimo porque en este medio toda idea adquiere un carácter de emblema o estandarte que sirve para señalarle a los demás que vos sos parte de un grupo. Y si lo único que te interesa es aprender algo nuevo, genuinamente por el mero placer de aprender, tenés que escarbar como topo en una pila enorme de información sesgada. En este contexto hay un uso negligente de la información. A muchos les preocupa más estar en lo correcto que estar en lo cierto, y paradójicamente presumen tener un grado de certeza incuestionable. En el video anterior yo los invité a dudar de todo porque me parece que es la única forma de resguardarse ante tanto mar de ruido. Personalmente elijo no tomarme tan en serio lo que sé porque sé que lo que no sé es mucho más de lo que sé. Pero sí es cierto que la duda puede ser patológica también. En exceso te lleva a la inacción porque al final del día tenés que tomar una decisión y para elegir hay que creer en algo. Para hacer este video me basé mucho en 2 libros de Nicolás Taleb, El Cisne Negro y Antifrágil, las cosas que se benefician del desorden.
porque creo que en ellos podemos encontrar una respuesta formidable a este dilema. Para alcanzar la excelencia y tomar mejores decisiones, primero tenemos que abrazar el caos, adoptando el método del ensayo y el error. ¿Pero por qué digo esto? Bueno, antes que nada tenemos que ser conscientes de nuestra profunda ceguera. Nuestra capacidad para proyectar a futuro y construir teorías se fundamenta en una necesidad evolutiva. Las proyecciones nos permiten prever las posibles consecuencias de nuestras acciones, elaborando escenarios ficticios y contrafactuales. Por ejemplo, en este momento me pregunto cuáles serían las posibles consecuencias de incluir algún insulto en el guión de este video, e imagino los posibles escenarios resultantes. Bueno, YouTube podría desmonetizarme, censurarme, darme un strike, o no, podría ocurrir todo lo contrario y bendecirme con su algoritmo morboso. El punto es que esos escenarios contrafactuales me ayudan a mí a tomar una decisión en el presente. ¿Digo o no digo la palabra mierda? En cierto sentido, eso hace que nuestras ideas sean las que mueran y no nosotros. Por eso la planificación puede ayudar a disminuir nuestro temor hacia lo desconocido y de vez en cuando evitar que corramos cierto tipo de riesgos. Pero también tenemos cierta ceguera hacia los límites de la misma. La complejidad en la planificación aumenta a medida que requerimos de más y más información. Y en esta realidad, donde rige la teoría del caos, el vuelo de una mariposa en la India puede causar tornados en Nueva York. Por eso, la información de la que debemos disponer para predecir con absoluta precisión el futuro es infinita. Nadie se habría imaginado que la desagradable dieta de un chino sería capaz de desencadenar lo que aconteció en el año 2020. Y bueno, acá estamos, una pandemia después. Estoy seguro de que esa crisis imprevista dio por tierra varias proyecciones, incluidas las de su servidor. No podemos hacer un plan de contingencia para cada fenómeno desconocido que se meta en nuestro camino, porque justamente lo desconocemos. Al final perdemos tiempo recabando excesiva información para proyectarnos a un futuro que es fundamentalmente incierto. Lo mejor que podemos hacer es ser conscientes de esta ceguera para no engañarnos con delirios de planificación excesiva. Así es como evitamos quedar demasiado expuestos a estos cisnes negros. Por otro lado, el humano es un ser que está en constante búsqueda de sentido. Buscamos comprender los eventos del entorno y los sucesos que nos ocurren, hilando vínculos causales que nos ayudan a construir historias convincentes, no necesariamente verdaderas. Así, caemos en el autoengaño, la falacia narrativa. Los relatos condensan y tergiversan la realidad. Tendemos a conformarnos con historias grandilocuentes que lo explican y simplifican todo, pero que además se corresponden con lo que ya creemos saber, alimentando nuestra ilusión de comprender lo que sucede e incitándonos a realizar predicciones completamente erróneas sobre el futuro. Luego, tomamos decisiones en razón de esas predicciones, y ese es un problema. El exceso de información al que nos exponemos diariamente en las redes sociales y los medios de comunicación solo contribuye a esta ceguera, porque al validar nuestra opinión, refuerza nuestra sensación de certeza. ¿Diría usted, deben entregarse al pánico? Yo diría que sí. La llamada falacia de la madera verde nos enseña que no necesitamos conocer el mayor número de detalles sobre aquello en lo que decidimos especializarnos, sino meramente lo esencial para nuestros fines. Como dice Taleb, si vos le pedís a un chico que te explique toda la mecánica subyacente al uso de una bicicleta, probablemente se caiga de la misma. Por eso la planificación y teorización excesivas entorpecen. En contraposición, mediante el ejercicio de una actividad, es decir, la práctica, aprendemos ciertas reglas heurísticas, atajos mentales que nos guían para hacernos más eficaces. Es más útil tener unas cuantas reglas claras sacadas de la práctica que acumular un conocimiento académico extensísimo y atrofiante. El conocimiento práctico no rinde culto a esquemas, a planes prefabricados o a elucubraciones intelectuales de un tipo que vive demasiado en su cabeza. Se adquiere a través de la prueba y el error. De nada le sirve a un dibujante saber los fundamentos del dibujo si no practica, si no los pone a prueba. Y ya que tocamos ese tema, quiero decirte una cosa. Estoy sumamente ofendido por el hecho de que todavía no me seguís en Instagram.
Es gratis y subo dibujos muy seguido. Además de que por ahí tiro una actualización de en qué estado está el video nuevo. Pero bueno, dejando a un lado la pauta publicitaria, podemos pasarnos horas aprendiendo de dinámicas sociales con videitos de YouTube. Pero al final del día, si salimos al mundo real y no nos atrevemos a entablar una conversación normal con el mozo del bar, ese conocimiento adquirido es al reverendo pedo. Ocupa recursos mentales que podrías usar para cosas más importantes como, no sé, memorizarte el nombre de los 898 Pokémon. Asimismo, el crítico que en su vida ha agarrado una pluma más que para despotricar contra el trabajo de alguien más, no merece la más mínima atención, porque no hay forma de que tenga idea de qué es escribir. Y todo proceso, sobre todo artístico, es un acto de descubrimiento. Podemos concebir la práctica como un sendero que se bifurca constantemente frente a nosotros. Para llegar a destino, lógicamente, debemos elegir el camino correcto. La teoría debería limitarse humildemente a facilitarnos la elección ante cada bifurcación, no incitarnos a tomar un camino ya programado como si de un mapa se tratase. En esto que digo hay una sutil diferencia, porque en última instancia lo que debemos ponderar es si la elección tomada nos acerca más a nuestro destino, no si se condice con la ruta programada por nuestro modelo teórico. Es acá donde el error complementa al ensayo y juega su rol fundamental. Calculo que ustedes ya lo deben suponer a cuál es ese rol, porque honestamente es un concepto muy sencillo e intuitivo. No me necesitan para deducirlo, pero bueno, acá estoy yo y ahí estás vos, así que supongo que voy a hacerlo de todas formas. El progreso, en cualquier disciplina que buscamos especializarnos, nunca es lineal. Nos vemos sometidos a la aleatoriedad del ambiente, y eso da lugar al error, porque nuestra forma de proceder queda obsoleta en cierto sentido. Si sos artista, sabés que hay días en los que no te sale dibujar siquiera un monigote, y otros en los que estás hecho una luz. Eso no lo controlamos del todo, es parte del azar, y tendemos a frustrarnos mucho cuando pasa, porque nos sentimos estancados, como si no progresáramos. Pero si dejamos que nos ciegue la frustración, perdemos de vista algo muy importante, que esa es la mejor oportunidad para aprender algo nuevo, porque el error es información que se pone de manifiesto cuando nuestro actuar no es compatible con los resultados que buscamos. Es evidencia empírica de que nuestras teorías sobre la realidad no funcionan más. Eso nos permite aplicar el principio de la vía negativa, sustraer aquello que consideramos equivocado o que empeora nuestro desempeño. Como dice Taleb, mis errores, al levantar pesas, se traducen en lesiones leves que me guían la próxima vez, porque procuro evitar el dolor. Después de todo, el propósito del dolor es ese. Por eso, para desarrollar cualquier tipo de conocimiento, tenemos que cultivar primero nuestra tolerancia al fracaso. Cuando queremos aprender, mejorar, sea en el ámbito que sea, una mentalidad rígida no nos sirve de nada, porque la realidad es azarosa y exige que revisemos nuestras creencias constantemente para adaptarnos a su aleatoriedad. Y paradójicamente, el ser humano es más proclive a recordar la información que concuerda con su propia posición personal que la que dista de ella. Es lo que se llama sesgo de confirmación. Por eso no somos muy ávidos a la hora de revisar nuestras propias creencias. Pero no solo eso, tenemos una tendencia innata a taparnos los ojos cuando cometemos un error, lo que llamamos sesgo egoísta, una flaqueza intelectual que protege nuestra autoestima, atribuyéndonos el mérito de las cosas buenas que nos ocurren y responsabilizando por nuestros fracasos a fuerzas externas que no controlamos. Claro, esto nos asegura que no vamos a vivir en un estado de depresión perpetua, pero también nos amolda para seguir fracasando. La racionalización, es decir, inventar excusas, en el mejor de los casos nos hace robustos, incapaces de frustrarnos con el error, pero el progreso es imposible en esas condiciones. Una de mis series favoritas es Doctor House. Hay un capítulo en el que uno de sus pacientes llega al hospital con el problema de que no siente dolor alguno. Eso que a simple vista pareciera ser tan deseable, en realidad no lo es tanto, porque le impide darse cuenta del daño que ocasiona a su cuerpo cuando lo quema o hace actividades de riesgo. Y llega a tal extremo su desconexión con ese dolor, que en cierto punto se lanza de un primer piso con total indiferencia, poniendo su vida al límite. Claro,
El paciente no percibe daño, por eso no es consciente del riesgo al que se somete. Este paciente es frágil porque no es capaz de aprender del medio, ver el error y corregir su curso de acción. Asimismo, si te das la cabeza contra el muro una y otra vez, haciendo caso omiso del dolor, esperando en cada intento obtener algo más que una contusión cerebral, nada más que eso vas a tener, te lo puedo asegurar. O puede que sí, me corrijo, puede que sí saques algo más de ahí, puede que te mueras. He ahí el rol del error, evitarte ese resultado fatídico e inconveniente. Hay teorías de la conspiración que depositan constantemente las culpas a un sistema, a un grupo, a una etnia. Yo por lo general me permito dudar de todo eso, porque elijo no creer que cada problema que me agobia sea siempre artificio de un tercero. Las respuestas sencillas, que reproducimos como loros para sentirnos parte de un grupo, nos encierran en una lógica circular que siempre busca autovalidarse a costa de los resultados reales. Y eso, permítanme la expresión, es de cagón. Yo entiendo que es difícil poner en cuestionamiento lo que creemos. Es más sencillo hacer de cuenta que la vida no pasa factura por las decisiones poco reflexivas que tomamos. Que podemos vivir en mundos de fantasía, sin exabruptos, sentados en un sillón hasta el día de nuestro entierro. En el mundo real hay un dragón con el que pelear a la vuelta de cada esquina. Por eso es entendible que no querramos salir nunca del capullo. Pero eso nos impide aprender del error, porque no nos sometemos a ninguno. Nos vuelve frágiles, susceptibles al azar, al caos, al impacto de lo altamente improbable. Y ahora, una aclaración para el intensito de la audiencia. Que no se lleven mis palabras al extremo. Debemos ser prudentes con los estresores a los que nos sometemos. Si vas a pelear contra un dragón, trata de no morir en el intento, porque así no podés aprender nada. Irónicamente, ya que hablamos del gimnasio, el otro día, muy motivado por mi afán de saltarme pasos en el camino a convertirme en Batman, intenté levantar 100 kilos de sentadilla, cuando usualmente lo hago con 70. Me estaba costando un huevo, no les voy a mentir, pero lo estaba logrando. El punto es que en la última repetición mi pierna decidió que era un momento muy oportuno para fallecer. Sí, mi pierna se venció. Caí de rodillas con una barra de 100 kilos en mi espalda y por poco, si no hubiese sido por el bendito rack, terminaba aplastado, con una lesión bastante grave y quizás hasta irreversible. El punto es que zafé, viví para contarlo, pero al otro día me levanté con un dolor tan intenso en la cervical que no pude hacer nada de ejercicio por una semana. Puedo asegurarles que de esa experiencia aprendí una valiosa lección. Las sentadillas son una mierda. O quizás no es que las sentadillas sean una mierda, más bien debo evitar sobrecargarme cuando no hay nadie cerca para acompañarme. La mejora debe ser progresiva y sostenida en el tiempo. Mi cuerpo no estaba listo para afrontar 100 kilos cuando usualmente levanto 70. Pero quizás, con 80, la historia hubiera sido diferente. El dolor, en este caso, me enseñó que si no soy prudente con el peso que levanto, no podré levantar más ningún peso. Esto que les cuento se puede extrapolar a cualquier disciplina, a cualquier cosa que busquen aprender. Si no se exigen más allá de sus límites, nunca se van a equivocar y tampoco van a mejorar. Van a quedar estancados en 70 kilos de por vida, van a tocar siempre los mismos 4 acordes repetitivos o hacer los mismos monigotes mediocres. Pero si se exigen exageradamente, de manera tal que el error sea catastrófico, irreversible y les impida continuar, entonces no solo habrán perdido la batalla, habrán perdido la guerra. Pero bueno, para ir concluyendo ya, porque se me está haciendo demasiado largo este video, quisiera decir una última cosa. Me parece que somos muy prestos a buscar certezas absolutas. Y a veces no nos damos cuenta de que no las necesitamos, porque el conocimiento es algo que se transita y se revisa. La incertidumbre es parte del proceso, y el error, naturalmente, confluye con el mismo. Mientras más rápido entendamos ese hecho, más rápido vamos a cultivar un saber real, un saber libre de dogmas. Como dije al principio, para hacer este video me basé mucho en 2 libros de Nicolás Taleb, cuya lectura recomiendo encarecidamente. Acá tuve que simplificar y condensar ideas que él expone de una forma mucho más clara y precisa entre sus páginas. Por eso no se pierdan la oportunidad de leer esos libros, realmente valen la pena.
Taleb es un firme heredero de la filosofía estoica, y uno de los símbolos del estoicismo es el fuego. Porque como dice Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico de los más reconocidos, el fuego, cuando resplandece, se apodera de todo cuanto cae sobre él, lo devora y crece. En eso puede resumirse el contenido de estos libros: ser como el fuego, ser antifrágil. Bueno, podría decirse que este es el final, pero en realidad solo es el comienzo, porque ahora tengo que hacer otro video. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Espero que hayas disfrutado de este video tanto como yo disfruté de hacerlo. Y por supuesto, muchísimas gracias a los Patreons que hacen esto posible a través de su aporte. Muchas gracias Cristian, Gabriel, Francisco y Alan. Sin ustedes esto no sería posible. Si ustedes también quieren darme una mano, señores espectadores, pueden hacerlo a través de Patreon o pueden simplemente comentar, dar like o seguirme en mis redes sociales, que están abajo en la descripción. Con eso dicho, nos estamos viendo en un próximo video. Ya saben que los Lannister siempre pagan sus deudas y yo soy alto gato.